Harvey Shields te pone en bandeja a celebrities, eminencias, astucia, conocimiento, inteligencia, sabiduría, tenacidad, divertido, entrañables. Hoy en Estudio Caliente tenemos al general de división, don Juan Chicharro, general de división de Infantería de Marina en la Reserva. Desde 2018 es el presidente de la Fundación Nacional Francisco Franco. También ha sido buceador de combate, cazador paracaidista, señalador, guía y artillería de campaña, ayudante de campo del rey Juan Carlos I y diplomado de Estado Mayor por el Ejército de Tierra, entre muchas. Su padre fue el general Chicharro Lamamier de Clairac y por parte de madre es bisnieto del ilustre Juan Ortega Rubio. Es solo una pequeña pincelada de quién es. Hoy nos encontramos precisamente en la Fundación Nacional Francisco Franco con él. Muy buenos días. Buenos días, sí. Encantado de estar aquí. Buenos días. Gracias. ¿Qué supone para usted ser el presidente de semejante fundación? Una responsabilidad, ante todo. Una responsabilidad por la de lo que significa defender el legado, el pensamiento y la obra de quien fue para mí uno de los personajes más importantes de toda la historia de España, probablemente. Después de todas las batallas en las que se ha visto envuelto a lo largo de su vida, ¿considera una batalla lidiar para mantener la Fundación Nacional Francisco Franco? Más que una batalla es una responsabilidad, vuelvo a decirlo. Es decir, alguien tiene que hacerlo. No soy yo el único, son muchísimos los que lo hacen, pero bueno, me ha tocado a mí en este momento pues asumir esta tarea y la hago con sentido del deber, que es el que he tenido toda mi vida militar y que lo he trasladado ahora al ejercicio de esta presidencia. ¿Qué futuro se divisa para la Fundación? Bueno, pues el tiempo lo dirá, pero desde luego estamos embebidos en una batalla como David contra Goliat, contra un gobierno social comunista que pretende por todos los medios ilegalizar las ideas, no solamente lo que es la Fundación, sino las ideas, todas aquellas ideas que se puedan oponer a lo que ellos consideran el pensamiento único, a la dictadura del pensamiento único en la que nos están llevando, y estamos ya prácticamente en esa situación. Bueno, este gobierno dice que la dictadura era la de Franco. ¿Dictadura de Franco? A ver, mire usted, dictadura la que hay ahora, dictadura del pensamiento único, que pretenden imponer sus ideas pseudo-comunistas, que lo son ya, y sobre todo y gobernando de una forma absolutamente dictatorial. Es decir, obvian por completo al Parlamento, gobiernan por reales decretos ley, que luego sí, efectivamente convalidan, pero sabemos que se convalidan dada la composición actual del Congreso, tal cual es, y que en estos momentos se está en una auténtica batalla también para intentar alcanzar o dominar o absorber al Poder Judicial, y esa es una batalla muy importante que se está dilucidando ahora. Mi general, ¿qué es la libertad? Libertad. La libertad supone el poder expresar ideas, opiniones, reunirse sin merma de lo que cada uno piensa, siempre y cuando, por supuesto, no incida o apoye el odio o la violencia contra nadie. Eso es lo que supone realmente la libertad. ¿Y por qué consideran que la Fundación no debe tener ese derecho a la libertad de expresión? Es muy sencillo de explicar. Es decir, Franco venció al comunismo en una guerra de hace ya casi un siglo. Parece mentira que estemos otra vez con esta historia. Venció al comunismo y lo que más les duele, les venció en la paz, consiguiendo la mayor transformación socioeconómica de toda la historia de España. Y eso es lo que pretenden borrar. El comunismo no perdona nunca, y nunca han dado el comunismo esa guerra por perdida, en la que perdieron con las armas y la que perdieron después en la paz, pero ahora, al amparo de todo lo que vemos que está sucediendo en esta sociedad actual española relativista, pues vuelven a la carga, y por tanto hay que eliminar todas aquellas ideas que se opongan a lo que ellos piensan.
¿Los estatutos de la Fundación se ajustan perfectamente? Se ajustan absolutamente a la inconstitucional ley de memoria democrática, porque eso hay que decirlo bien clarito. Este es un tema que yo reitero sucesivamente en todas las entrevistas que me hacen, porque es asombroso lo que está sucediendo ahora en España al respecto. Y si me permite, pues expongo esto un momento ahora sí. Mire, se están tomando medidas de un calado muy hondo relacionados no con esta fundación, sino por ejemplo con todo lo que está pasando con el Valle de los Caídos, lo que llaman la resignificación, al amparo de una ley de memoria democrática que está recurrida a su inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, porque es una ley inconstitucional, cercena derechos fundamentales de las personas. Y es muy preocupante y grave lo que está sucediendo, porque vamos a ver, yo pregunto, ¿qué pasa si dentro de X años el Tribunal Constitucional dicta que la ley de memoria democrática no es constitucional? Ya el daño está hecho. ¿Qué es lo que...? Entonces, cualquier praxis democrática aconsejaría no tomar todas estas medidas que se están haciendo ahora, hasta que esta ley de memoria democrática hubiera pasado el filtro. ¿Qué pasaría si en un momento determinado, dentro de 5 años, por poner un ejemplo, el Tribunal Constitucional, que no será el caso, porque todos sabemos lo que pasa con el Tribunal Constitucional ahora mismo, que está al servicio de Pedro Sánchez, ¿no? Pero pongamos hagamos una hipótesis de que esto sucediera así, lo declarara inconstitucional, entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué pasa? En buena praxis democrática, como he dicho antes, lo reitero, es decir, lógicamente no se deberían tomar estas medidas nunca hasta que esta ley de memoria democrática hubiera pasado el filtro del Tribunal Constitucional. ¿Y por qué cree que no lo pasa? Pues mire, muy sencillo. Porque cercena derechos fundamentales de las personas. Es decir, yo podré opinar lo que yo piense sobre Franco, usted podrá opinar otra cosa distinta, pero en ningún momento me puede a mí cercenar lo que yo pienso, ¿no? Atacando directamente mi libertad. ¿Por qué pienso eso? Porque mire, no es que lo piense yo, es que la Constitución el artículo 14, el artículo 16, el artículo 20 o el artículo 22 hablan, haciendo un poco resumen de los 4, que la Constitución garantiza la libertad ideológica de los españoles y garantiza la libertad de opinión, pensamiento y reunión, siempre y cuando no se incite a la violencia ni al odio. Como eso no lo hacemos, pues evidentemente estamos absolutamente dentro de la ley. Todo lo que sea en contra de esto, que es lo que hace esa ley de memoria democrática, es inconstitucional. ¿Hay más leyes de memoria democrática internacionalmente? Pues vamos a ver, seguramente la habrá en Corea del Norte y la habrá en Venezuela, y en la antigua Unión Soviética, ¿no? En otros países que yo sepa no existe nada parecido. Es que si después de cada batalla hay una ley de memoria democrática, ¿en dónde nos encontramos? Bueno, pues al son del que manda, de la dictadura del poder en ese momento, ¿no? Pero eso está pasando solo en España ahora mismo, ¿eh? Ha pasado en Venezuela también, ¿eh? Y en los países comunistas. ¿Y cuál es el futuro del Valle de los Caídos? Incierto. El futuro del Valle de los Caídos tendría una solución muy sencilla, puesto que es una basílica sagrada, inviolable. La autoridad allí sobre esa basílica radica en el Vaticano, en el Papa, y como he dicho es inviolable, es decir, no se puede hacer nada en el Valle de los Caídos sin el permiso de la jerarquía eclesiástica, en este caso el Papa, por supuesto. Y el Valle de los Caídos hay que empezar al principio sabiendo lo que es. Fue un monumento que se construyó en aras de la reconciliación. De hecho, hay enterrados allí caídos de los dos bandos. Todo lo que se está contando al respecto de los caídos que hay allí es una falacia, una mentira más, ¿no? Y su futuro, pues vamos a ver hasta dónde son capaces de llegar estos y hasta dónde es capaz de llegar la jerarquía de la Iglesia Católica. En estos momentos es un tema que está en candelero y hay opiniones encontradas, pero sucede con el Valle de los Caídos pues lo que está sucediendo en general en nuestra sociedad ahora mismo, es decir, estamos en una sociedad dividida y enfrentada como consecuencia de todas las acciones
que este gobierno propicia en ese sentido, porque es lo que ellos quieren, dividir y enfrentar, ¿no? En el caso de Valle de los Caídos, lo estamos viendo en estos momentos, católicos contra católicos, unos que opinan de una forma y otros que opinan de otra forma, ¿no? Estamos viendo manifestaciones en estos momentos contra la jerarquía eclesiástica y todo tipo de improperios contra cardenales, obispos y demás. De hecho, creo que hay una manifestación esta tarde, me parece, dentro de la conferencia episcopal. Bueno, y lo han conseguido ya que hasta los propios católicos nos estemos peleando. ¿Cree que, o sea, si pertenece al Vaticano, digamos, las decisiones que se tomen sobre el Valle de los Caídos, pueden desacralizarlo perfectamente? Claro, es que para hacer cualquier tipo de obra, en el sentido de la resignificación que quieren hacer eso y convertir aquello en un museo de los horrores, tienen que desacralizar la basílica. Lo que pasa es que lo que están haciendo, o dicen, o parece ser que la Iglesia española ha admitido, es desacralizar solo una parte y dejando otra, ¿no? Dicen que van a dejar el altar, pero al parecer la cúpula la quieren pintar de blanco. En fin, eso es una barbaridad de tal calibre que no entiendo perfectamente los ánimos enzarzados de muchos católicos. O sea, dejar solamente el altar. Solamente. ¿Y la cruz? Incluso la cruz es paso posterior. Yo no tengo ninguna duda. El paso último, la demolición de la cruz. Bien sea dinamitándola al más puro estilo talibán, o bien sea dejándola fenecer, que es lo que están haciendo en estos momentos, dejando que se deteriore hasta que llegue un momento que digan, uy, esto es peligroso y a lo mejor hay que demolerla, ¿no? Pero ese es el paso último, desde luego, eso yo lo tengo clarísimo. Pero es un lugar de visita todavía. De visita muy comedida y con mucho cuidado, no hace más que poner pegas de todo. Pero la gente puede ir allí, sí, la gente paga una entrada, ¿no? Paga una entrada y va y lo ve, sí. ¿Y ese dinero a quién va? Ese dinero a Patrimonio Nacional. Patrimonio Nacional es quien recauda todo lo que se saca de las visitas. Por la información que tengo, según los americanos, es un punto geodésico la situación de la Cruz del Valle de los Caídos. ¿Esto es así? Cierto, justo debajo de la Cruz de los Caídos hay un centro geodésico de mucha importancia. Yo realmente no tengo los detalles, no sé exactamente los detalles, pero efectivamente así es. Poniéndonos un poco más trascendentales, le puede parecer un poco extraña esta pregunta, pero esta es una información que me llegó hace ya bastantes años. Por lo visto está de manera efectivamente estratégica colocada la cruz, porque es una puerta de entrada al infierno. ¿Esto es así también? A ver, yo ni idea, no lo sé. ¿No? ¿No he oído nada de esto? A ver, yo soy en tantas cosas que... Pero yo no hago mucho caso de esas cosas, la verdad. Yo es que es una pregunta que tenía como curiosidad porque me llegó hace años, bueno, ¿no? Me comentaron esto, pero no sé con qué... ¿Qué es el infierno? Si existe el infierno. Exactamente. Yo no lo sé. Claro, no sé. Igual que la estatua que en el Retiro, que está a 666 metros también de... Bueno, eso es la masonería, evidentemente. Claro. Pero es que no entiendo si son puntos estratégicos. Detrás de todo esto está la masonería de toda la vida. Ahora lo llaman Nuevo Orden Mundial, pero está la masonería y las logias y lo que dictan las logias. No le quepa a usted la menor... Franco lo tenía clarísimo, Franco reiteraba una y otra vez la masonería, porque efectivamente es la masonería internacional la que está detrás, seguro. En su momento, como bien sabe usted, yo entrevisté al cardenal Osoro. Inmediatamente después de que saliera publicada la entrevista, me llamaron, alguien que le conocía muy bien, y me dijeron que estaba teledirigido. Me llamaron solo para decirme esto. La pregunta es, ¿cree que la Iglesia está teledirigida? ¿Qué es eso de teledirigida? Eso es lo que me utilizaron, que el cardenal estaba teledirigido. Mi pregunta es si entiende que la Iglesia está teledirigida o es al revés, o son los políticos quienes están teledirigidos. ¿Pero qué significa eso de teledirigido? No lo sé, es lo que me dijeron. Yo no lo sé lo que significa. ¿Que le ponen unos micrófonos y le dicen lo que tiene que decir? No, hombre, no. Fue una entrevista un poco complicada, un poco tensa, y cuando me llamaron pues me dijeron eso. Vale, pero no. La Iglesia aquí en España, ¿cómo se pronuncia al respecto con el tema del Valle de los Caídos?
Pues es una buena pregunta, es decir, es lo que estamos hablando ahora, es decir, la Iglesia católica española debería defender el Valle de los Caídos, no lo está defendiendo como los cristianos, muchos católicos creemos que debería de hacerlo, no lo hace, así que le vamos a hacer. La Iglesia católica pues probablemente está detrás de otras muchas mercedes que reciben a cambio, es decir, cuando en el año 85, por poner un ejemplo, se dilucidaba la ley del aborto, entonces la Alianza Popular, no el Partido Popular, pues se oponía rotundamente a eso, y de repente el señor Fraga recibió una llamada de la Conferencia Episcopal que dijera que a partir de ese momento dejaran de oponerse al aborto, es decir, la Iglesia pedía a la Alianza Popular que admitiera el aborto, ¿vale? Esto es una anécdota que cuenta el señor Bestringe, un señor que ha sido de todo, bueno, que en aquellos momentos era secretario general de la Alianza Popular, que se encontró a Alfonso Guerra al día siguiente, le contó esto, le dijo: no te preocupes, tú lee los periódicos y lo vas a entender. Y al día siguiente apareció una foto de Alfonso Guerra con todos los obispos y con motivo de que se había aprobado la financiación de la Iglesia a través del impuesto de la renta. En fin, sin comentarios. ¿Por qué siempre la Iglesia está de alguna manera politizada? ¿Politizada? Sí. Bueno, según quien gobierne, parece ser, ¿no? La Iglesia lleva 2000 años adaptándose siempre a las circunstancias y por eso ha sobrevivido. Es la organización más perfecta que hay, porque además es una organización simple, tiene una sacerdotes y fieles, es decir, no tiene demasiados brazos extendidos y demás, ¿no? Y entonces la Iglesia sí ha sobrevivido, pues eso, siempre se ha adaptado a las circunstancias. Sí, desde luego, sí. ¿Qué sentimientos le transmiten los afiliados de la Fundación conforme a todo lo que está sucediendo? De indignación, de sorpresa, de sentimiento, pena, dolor, etcétera. ¿Tienen más afiliados ahora o menos desde que ha empezado todo? Bueno, tenemos prácticamente los mismos, tenemos unos 1200 aproximadamente, ¿no? No sé ahora exactamente el número, porque fluctúa, muchos se van muriendo, aparecen otros nuevos, pero llevamos un número que es más o menos fijo, desde que llegué aquí, desde hace 6-7 años, se mantiene. ¿Cómo considera, es que no sé si la palabra correcta sería amenaza, si es una amenaza el que cierren la fundación, usen una advertencia? ¿Se han pensado fríamente si pudieran ser, no sé si le puede molestar la pregunta, arrestados en un momento dado porque consideren o apliquen una ley donde consideren que efectivamente es una fundación ilegal? Bueno, si la fundación mientras estemos dentro de la legalidad y nosotros nos atenemos escrupulosamente a la ley, yo no tengo miedo a nada, es decir, en absoluto. Es decir, mientras en España quede un retal del Estado de Derecho, pues estamos muy tranquilos. Si se produjera la ilegalización o más bien extinción, que es lo que ellos quieren ahora, y siguiéramos adelante con las acciones, pues entonces probablemente pues vendrían en principio las sanciones, no los arrestos, sino las penas, etcétera, e incluso sabe Dios hasta dónde querrían llegar esta gente, ¿no? Pero esta gente tiene que tener en cuenta muy claro, a ver, podrán extinguir la fundación, lo que no van a extinguir nunca son las ideas y los sentimientos, nunca se ha conseguido a través de la historia, las ideas no se matan, permanecen, y por lo tanto se seguirá recordando la figura de Francisco Franco con fundación o sin fundación. Mi general, como experto militar que es, con todo lo que haya vivido, todas las unidades operativas que ha llevado, todas las operaciones de evacuación, en mando de batallones, en desembarcos y demás, ¿cómo definiría la situación política y militar de España actualmente? A ver, pues lamentable, desastrosa, peligrosa, porque tenemos un gobierno que en primer lugar está blanqueando etarras, asesinos, son sus socios. Tenemos un gobierno que ha promulgado una ley de amnistía, que ha indultado golpistas, que ha establecido una financiación singular para Cataluña, que le ha dado que juega con la soberanía nacional
al entregar el control de las fronteras a los Mossos de Escuadra. Todas estas son medidas absolutamente inconstitucionales. Pero volvemos a lo mismo de siempre, es decir, ¿qué pasa con el Tribunal Constitucional? Está completamente dominado. Entonces vemos una España que se está rompiendo a cachos, que se está rompiendo a trozos, porque en el fondo de la cuestión es que estamos en un proceso revolucionario, perfectamente dirigido y perfectamente ejecutado. El que lidera el señor Sánchez en estos momentos, pero también el señor Zapatero, el PSOE, en definitiva, actual. Y eso, en cualquier proceso revolucionario tiene distintas fases, ¿no? Yo creo que estamos en una fase ya casi última de descomposición. Todavía nos quedan muchas cosas por ver, ¿Y la situación política y militar extranjera, internacional, cómo la ve? Pues es un caos también, efectivamente. En este momento no es solamente España, ya lo acabamos de ver recientemente en Francia, que ha pasado con Marine Le Pen y esta sentencia que ha surgido para quitarse de en medio a una señora que iba número 1 en las encuestas, ¿no? ¿Qué está pasando en el este de Europa, ¿no? Con la guerra de Ucrania, la posible amenaza de Rusia? ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Hoy es un día donde el señor Trump pues ha declarado el Día de la Liberación Económica, un día histórico para Estados Unidos, porque ha impuesto una serie de aranceles que vamos a ver qué ocasiona en el resto de la economía mundial. Sobre todo es un atentado directo al libre comercio. El mundo está muy revuelto. Geopolíticamente hablando, Trump está empeñado en comprar Groenlandia. Sí. España, geopolíticamente hablando, también es un punto estratégico muy interesante y muy importante en la situación europea. ¿Cree que Trump le ha podido pasar por la cabeza el comprar también España? No creo que se le haya pasado por la cabeza tanto como eso, ¿no? Pero sí, desde luego, que puede tener en la cabeza pues las Islas Canarias, por poner un ejemplo, ¿no? Probablemente hablando de parte de España, ¿no? En cuanto al conjunto de España, no, evidentemente no. Claro. ¿Sabría acercarse o atinar realmente qué piensa Trump sobre España? Pues ya me gustaría saberlo. Yo creo que no he oído ninguna declaración, la verdad, explícita de Trump sobre España en estos momentos, ¿no? Para nada. Seguramente nos desprecia. Para mi opinión, yo lo he dicho muchas veces, Trump no deja de ser lo que se conoce como los WASP, ¿no? White Anglo-Saxon Protestant, forma parte de ese elenco, y siempre, pues esta gente pues ha despreciado no España, sino todo lo que significa España, todo lo hispano, ¿no? Y bueno, pues ¿qué piensa Trump sobre España? Pues no lo sé realmente, pero no creo que nos tenga muy en consideración. De hecho, lo estamos viendo en todas las reuniones que está viendo ahora entre nuestro presidente es un Mindundi, es decir, va de con vida de piedra. Nadie le hace ni caso porque España en este momento no pinta nada. Hace un par de días, en una de las conferencias que imparte, tuvieron una sorpresa a la salida, creo, ¿no? Con montones de medios de comunicación. Ah, bueno. ¿Qué sucedió y por qué? ¿Se refiere usted al acto de presentación el día 1 de abril de la plataforma 2025? ¿Sí? Bueno, pues era un acto en el que estaba previsto en formato de entrevista, pues preguntarnos, era uno de los ponentes, diferentes preguntas sobre la actualidad en relación con el 1 de abril y con el régimen de Franco y con la situación actual. Bueno, pero había muchos medios y entonces sorpresivamente entró en liza una periodista de televisión española que, en fin, quiso tener su minuto de gloria, probablemente lo ha conseguido, y hizo una entrevista previa, que no era tal entrevista, era una previa, nos dio una serie de un pequeño alegato político que, claro, en el ambiente en el que estaba, pues la gente se rebeló y hubo unas pequeñas trifulcas dialécticas de todo tipo, insultos y demás, y eso es en definitiva lo que pasó. No pasó nada más que eso. Lo más grave fue a posteriori en la calle,
pero eso ya fue fuera del acto y con de algunos exaltados que andaban por allí, que entraron al trapo, porque además se les dijo, se les avisó que esta señorita probablemente lo único que pretendía es, de una parte, reventar el acto, y en segundo lugar, y no menos importante, como esta señorita es para un programa nuevo de televisión española, que no voy a decir el nombre para no darles publicidad en absoluto, y es una manera de entrada, es una vieja técnica periodista, de entrar con un flash importante, franquistas exaltados, insultando, dando gritos, va a ser una buena entrada para ese programa, ¿no? Conociendo al que va a ser el director de ese programa, no me extraña lo más mínimo. O sea, que había muchísimos medios, no solamente había Televisión muchos Española. medios, no solamente estaba Televisión Española, estaba A3 Media, no identificada directamente con la Antena 3 o la Sexta o la Razón, porque pues más o menos no, pero había varios micrófonos y estaban allí, estuvieron calladitos. Había una televisión alemana, había medios catalanes, había medios argentinos, había bastante. ¿Eso es la primera vez que en una conferencia tienen tantísimos medios? Pues como normalmente este tipo de conferencias que hacemos, pues procuramos ser bastante discretos, pues esta realmente yo creo que es la primera vez que yo acudo a este tipo de eventos, digamos que de nuestro entorno, en el cual se les da cancha libre a los medios. La historia es cíclica, pongamos de ejemplo a Sodoma y Gomorra, por ejemplo. Hace un momento me explicaba cómo estaba la situación. ¿Cree que estamos cerca de otro cambio cíclico en la historia? O sea, cuando el hombre se pasa de la raya, por decirlo de alguna manera, permítame esa expresión, la historia se producen grandes cambios. ¿Cree que estamos a las puertas de un cambio fuerte, ya no solamente en España, sino internacionalmente? Yo creo que sí, efectivamente. Estamos en un momento cíclico. Ya hace muchos años de la guerra en Europa, bueno, no en Europa, de la Segunda Guerra Mundial, porque guerras en Europa ha habido después varias, y efectivamente el mundo está dando un cambio sociológico importante, y eso el tiempo lo tendrá que decir, pero efectivamente me da la impresión de que sí. ¿Por qué tanto interés en que haya enfrentamientos entre los españoles e internacionalmente? Bueno, entre los españoles es sencillo entenderlo, e internacionalmente también lo he dicho antes. Esto es un proceso revolucionario, y para llegar al objetivo final que buscan los propiciadores de este proceso, pues una de las técnicas más viejas que la Tana es dividir y enfrentar. ¿Pero cuál es el objetivo final? El objetivo final es cambiar el sistema político actual, suprimir el régimen del 78 y establecer en España, veremos cómo y de qué manera, pues una república federal o confederal y socialista, por supuesto. Ese es el objetivo final, en mi opinión. Pero eso puede ser muy lento, ¿no? Claro. Es un proceso muy lento. Claro. ¿Se pueda llegar a conseguir o no? Claro, es que los procesos bien hechos son lentos. Cuando va muy deprisa puede producirse todo tipo de incidencias que echen al traste con todo ese proceso. Sí, para que el proceso esté bien, incluso aplicando la vieja táctica marxista también del baile del minué, es decir, 2 pasos adelante y doy un paso atrás, 2 pasos adelante y así voy avanzando, y se están tocando todas las instituciones una tras otra. Y dando pasos perfectamente en ese sentido, dividir y enfrentar. Y en Europa, es decir, en el mundo occidental, pues está sucediendo prácticamente lo mismo también, ¿no? Francia, que la tenemos aquí al lado, tiene serios problemas añadidos por los mismos que vamos a tener nosotros dentro de poco, por la gran masa musulmana que tiene dentro de Francia, ¿no? Que son muchos más que en España, de momento, son muchos problemas, muchos. ¿Qué opina, bueno, como experto militar que es, qué significado tiene la guerra de Ucrania realmente? A la guerra de Ucrania se le podrían dar muchas visiones, ¿no? Yo la verdad es que voy a obviar la geopolítica, es decir, los grandes teóricos de la geopolítica, de la geoestrategia, mantienen, como Spigman, por ejemplo, es un estratega norteamericano que hablaba de que el corazón del mundo está en el centro de Europa, en Eurasia, y el que domina Eurasia acaba dominando el mundo, ¿no? Y entonces estamos viendo
cómo desde hace 30, 40 años se plantean las luchas en esa línea, en ese frente. Primero fueron los Balcanes, luego cayeron Letonia, Estonia y Lituania. Ucrania estaba en medio y ese es uno de los puntos, pero puntos clave, pero eso es desde el punto de vista de la geopolítica, ¿no? Luego hay otros muchos aspectos, es decir, dentro de la misma lucha, ¿no? Cómo la OTAN efectivamente va avanzando pese a todos los pactos, como el de Minsk, por ejemplo, que hubo y tal, y para ir y entonces Rusia, que ve la amenaza muy cercana de la OTAN, ve los misiles que se le pueden colocar muy cerca, pues en un momento determinado pues intervino en Ucrania, invadió Ucrania. Bueno, en realidad la guerra empezó mucho antes, empezó en el 2014, porque con las zonas prorrusas del sur de Ucrania, como son los Ludansk, bueno, y Crimea, por ejemplo, ¿no? Pues por ejemplo, bueno, y ahí está esa guerra que desde luego es un momento peligroso, evidentemente, claro que lo es, y debe ser controlada. Ahora aparece Estados Unidos, aparece Trump, dando un viraje a todo lo que habían hecho hasta ahora, y en fin, bueno, un caos. O sea, que no le ve un buen fin todavía, ¿qué? Yo no le veo ningún buen fin a esto de momento, es muy difícil. Ya casi para terminar, ¿qué no soporta y qué le supera a don Juan Chicharro? ¿En qué? Usted tiene mucho tesón, mucho soporte, mucha templanza, mucho aguante. En el ambiente general español. En general, no, a título personal. No soporto. Sí. No soporto. ¿Qué le supera? ¿O qué le pueda llegar a hacer estallar? La traición. La traición. La traición, la mentira, es algo que no soporto. Yo pretendo guiarme por una serie de valores que me enseñaron desde pequeñito en mi familia y luego ejercí en la Armada durante 45 años. Y no soporto y no entiendo la traición, el relativismo, la pasividad, que es lo que sucede, veo que está sucediendo. Y yo creo que es lo que yo peor llevo, peor soporto. No es lo mismo la traición militar que la traición civil, ¿verdad? No, es lo mismo. ¿Es lo mismo? Es lo mismo. Traición es traición. Pero la vida militar se da menos, ¿no? Se entiende que se da menos. No, en la vida militar yo no he conocido traiciones, en absoluto. Lo he conocido desde que estoy aquí en la Fundación, y el pasotismo y la pasividad y el relativismo de los que vivieron, a propósito de esta Fundación, que defendemos lo que defendemos, ¿no? De los que siguieron arriba gracias a unas políticas sociales de Franco y ahora le traicionan. Entre esas está la Iglesia Católica, por ejemplo, ¿no? Y en esas están pues una gran mayoría de españoles que iban a alpargatas y que gracias a Franco ahora tienen televisión, van a venir en vacaciones y tienen 2 coches, ¿no? Pues todo eso se lo deben a Francisco Franco y no solamente no se lo agradecen, sino todo lo contrario, una traición horrible. Eso le puede hacer estallar, ¿no? Que eso le puede hacer estallar, ¿no? La bueno, traición. Procuraré que no. Ya la última pregunta, defíname a mi general, don Juan Chicharro, defínase. ¿A mí? Sí. ¿Me autodefina? Eso es muy difícil. Eso, ¿cómo voy a autodefinir? No, yo soy una persona que he procurado toda mi vida por servir a los valores que me inculcaron en casa, que luego fueron los mismos que luego aprendí en la Armada. Y llegado a este momento, digamos ya cumbre álgido de mi vida, donde uno ya ve otros mundos cercanos, ¿no? Pues creo que me considero satisfecho de haber estado donde estoy, ¿no? Pero soy mejorable, podría ser mucho mejor. Y una pregunta que se me queda un poco, para que no se me quede en el tintero. ¿Cree que ganará esta batalla? Yo, personalmente, lo veo difícil, francamente. Yo personalmente lo veo difícil porque yo no soy nadie. Es decir, yo soy nada más que una gotita dentro de un mundo y yo solo no puedo ganar nada. Tendría que ser el pueblo español realmente que reaccionara y
y reaccionará. Estoy convencido de ello. Es posible que suceda como que Franco, igual que el Cid, gane esta batalla dentro de 100 años. Cuando dentro de 100 años se estudie la historia con perspectiva, se verá que Franco ha sido probablemente, desde los reyes católicos, el mayor estadista de la historia de España, el mejor. Pues hemos terminado, no sé si quiere añadir algo más. Nada, que muchas gracias, que esté muy a gusto. Muchísimas gracias a usted. Y suerte. Muchísimas gracias, igualmente. Igualmente, porque la están necesitando. Bueno. Pues esto ha sido todo por hoy en Estudio Caliente. Muchísimas gracias, mi general, nuevamente. Gracias. Y cerramos.